A pesar de que por 19 siglos el título de profeta estuvo ausente en la Iglesia de Cristo, hay quienes en las últimas 2 décadas lo han revivido. Hay quienes se autoproclaman profetas hoy. Muchos le llaman a las palabras proféticas de supuestos profetas modernos palabras frescas de Dios, como si las de la Biblia estuvieran muertas, no tuvieran valor o estuvieran pasadas de moda. Muchos inclusive toman las palabras de estos profetas por encima de la Biblia misma, cuando sus enseñanzas son contrarias a las Escrituras. Estamos en la serie de los 5 ministerios. Hoy, en el adorador que Dios busca, estaremos hablando sobre el segundo ministerio, el segundo don, los profetas. En Efesios capítulo 4 del 11 al 15, la Biblia dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el Nuevo Testamento existen numerosos pasajes que al mencionar a los profetas, los ponen principalmente en referencia al pasado y no al presente. Pedro nos habla de los profetas verdaderos como un oficio del pasado. La Biblia dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Segunda de Pedro capítulo 3 del 1 al 2. No dice que prestéis atención a las palabras de vuestros profetas en vuestra congregación. Eso no lo dice. Al igual que con los apóstoles, este movimiento de creación reciente que busca revivir en la iglesia actual el oficio de apóstoles y profetas, en un errado entendimiento del pasaje que leímos anteriormente del Efesios capítulo 4. Así dicen que Jesús instituyó en su iglesia que tuviera profetas hasta el final, pues es, según dicen ellos, hasta que todos nosotros lleguemos a la madurez. La razón por la cual Pablo escribe a los creyentes de Éfeso, en el capítulo 2, en el versículo 20 de la Biblia, que son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es porque los apóstoles estaban vivos en ese tiempo y porque en el Nuevo Testamento no estaba todavía completado. No tenían una Biblia completa que leer o en donde revisar qué creer o cómo vivir en Cristo. Por ello, la iglesia necesitaba profetas que proclamaran la palabra de Dios, al no existir un Nuevo Testamento completado y compilado con el cual constancen todas las iglesias del Señor. Pedro, en su segunda carta, nos dice que los creyentes ya tenemos la profecía más segura al contar con la palabra de Dios. Es ella a la que debemos estar atentos. Así dice la Biblia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana de Dios, hablando, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Esto usted lo puede leer en 2 de Pedro, en el capítulo 1, del 19 al 21. Es por eso que no se debe confundir con el don de revelación con el de profecía. Pedro también hace una referencia interesante: que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Es muy probable que se refiera a los santos profetas del Antiguo Testamento. Por lo menos se refiere a ellos como algo del pasado, de los profetas del Antiguo Testamento. También Santiago escribe a las iglesias y dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, y habéis oído de la paciencia de Job. En el versículo capítulo 5, en el versículo 10. Menciona a los profetas como algo pasado y probablemente por su referencia a Job se refiere a los del Antiguo Testamento. Es interesante el comentario de los líderes religiosos judíos a Jesús en Juan 8:53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Es interesante que
que hablen de los profetas como algo del pasado. Lugares en el Nuevo Testamento que hacen referencia a profetas de aquel tiempo. El último lugar en la Escritura en donde escuchamos de profetas y el único libro del Nuevo Testamento que menciona a profetas como un rol activo de las iglesias es en el libro de los Hechos. El resto del Nuevo Testamento es mudo a personas que se llamen profetas. Sin embargo, sí hay referencias bíblicas en otros libros del Nuevo Testamento a los que sí habla de que Dios ha dado a algunos el don de profecía, pero también se nos da seria advertencia de que debemos evaluar si sus palabras son conforme a la verdad. Existen aún mayores referencias de advertencias a falsos profetas. Veamos algunas referencias del Nuevo Testamento a los profetas. La predicación de Pedro en el Pentecostés, si vamos a la Biblia en Hechos capítulo 2, en el versículo 14 hasta el 18, la Biblia dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, estos no están ebrios como vosotros suponéis, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizaré. Este pasaje es un pasaje favorito, utilizados en las escuelas proféticas o los movimientos apostólicos y proféticos, para apoyar la idea que las iglesias actuales deben tener visiones, sueños de revelación y profetizar. Se dicen que son profetas, no pegan una. Ninguna se cumple. Mala fecha, malos pronósticos. Los de ahora, lamentablemente, son adivinos y no son profetas. Los profetas de la Biblia eran infalibles. Nunca se equivocaban. Pero los de ahora son malísimos. Con una profecía mal dicha, es suficiente evidencia, mi amigo, de que son falsos. Por supuesto que tratan de justificar sus malas predicciones con argumentos que son rebuscados, filosóficos, para no ser descubierto. Inclusive este movimiento se puso a leer el libro de Joel y leyeron cuando Dios promete restauración al final, que traerá la lluvia temprana y tardía, y lo alegorizaron para decir que hoy, en los últimos tiempos, vivimos otro Pentecostés. El libro de Joel hace mención sencillamente al ciclo de la agricultura en Israel, en el cual las lluvias tempranas ayudan a la cosecha que se inician y 4 meses después vuelve a haber otro ciclo de lluvia en aquel clima, que es necesario para que la cosecha permanezca fuerte y se dé con frutos. Pero el movimiento profético lo interpretó como en Hechos capítulo 2, fue la lluvia temprana y ahora es la lluvia tardía, donde hay un nuevo vertir y derramamiento del Espíritu Santo y donde vuelve a haber profecías y profetas. A este movimiento se lo llama en inglés Let It Rain, pero realmente este movimiento de la lluvia tardía no existe. El contexto de cada pasaje bíblico es muy importante. Es una de las reglas de la hermenéutica. Es increíble que para algunas cosas se aplica la hermenéutica, pero para otras no se toman el tiempo para investigar los contextos de los pasajes y qué hacen y forman doctrinas y enseñanza con un solo pasaje bíblico. Es por eso, esa es la razón que es importante primero considerar el contexto. Joel es un libro que profetiza el juicio de Dios sobre el pueblo de Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Habla del día terrible venidero del juicio de Dios. El juicio es en base a la reflexión de una plaga de langostas que arrasó con el cultivo y el alimento como juicio de Dios contra el pecado del pueblo de Israel. En base a esa reflexión, Joel habla del día del Señor en los tiempos finales, cuando la luna se convertirá en sangre y el sol no dará su luz. Un día de juicio cósmico, diríamos. Una devastadora plaga de langosta se utiliza para traer un llamado al arrepentimiento. Dios responde a esta catástrofe con una promesa de misericordia, con derramamiento de su espíritu y con un día de juicio sobre las naciones malvadas. Joel ve un día en el que el espíritu de profecía sería derramado en todo el pueblo. Los tiempos finales ya comenzaron, pero todavía, mi amigo, mi amiga, no es el fin. Pedro vio el cumplimiento de la profecía de Joel, ¿dónde? En el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 del 14 al 21. Lo vio como el inicio del fin, sabiendo que todavía no venía el fin inmediato, el cual la luna se convertirá en sangre.
Es importantísimo hacer una profunda observación. Que la profecía de Joel en el Pentecostés no era ni adivinar el pasado, ni predecir el futuro, ni dar nuevas revelaciones como desean o pretenden hacer los que hoy se autonombran profetas. En Hechos capítulo 2 del 11 al 13 dice la Biblia: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban, dice, que todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Existen referencias en el Nuevo Testamento a profetas como oficios en las iglesias en 3 lugares. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 13, en el 15 y en el 21. Que se mencionan a Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Judas y Silas, 4 hijas de Felipe que profetizaban, y un profeta llamado Ágabo. Es interesante que muchos de estos, como Bernabé, Saulo y Silas, sabemos que eran evangelistas, tal como lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. En Hechos 15:32 dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Se menciona también como profeta a Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas que profetizaban, y de un profeta llamado Ágabo en Hechos capítulo 21. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces dice que descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y, atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, y no aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Este pasaje también nos deja importantes verdades respecto a la profecía según las Sagradas Escrituras. Primero, el profeta solo debía hablar la palabra de Jehová. No hablaría lo que él pensaba que Dios le mandaba. No hablaría las palabras de su corazón ni las de su imaginación, porque el pueblo estaba obligado a obedecer las palabras del profeta, pues era la palabra de Dios. De allí que el profeta jamás debería equivocarse. Sus palabras deberían ser verdades, porque Dios llamaría a cuenta a los desobedientes. Por eso es que esto es muy importante. De allí que el profeta debía ser muy cuidadoso en hablar solo lo que Dios le dijera. Las consecuencias de hablar en nombre de Dios lo que él no dijo era rechazado por el pueblo como un profeta falso. ¿Quién es profeta? Déjeme decirle que profeta es todo aquel en el sentido de predicador del evangelio, el pastor, el misionero, el evangelista, todos ellos. Pero como posición jerárquica, como los antiguos, no. El canon se cerró. Dios ya habló lo que tenía que hablar. El que se llame profeta hoy es como el apóstol, que solo quiere tener el título porque, no sé qué piensan esta gente. Creo que le da más orgullo, se quieren sentir el súper ungido, el más que todos, pero la realidad es que Dios ya nos dejó la palabra, la profecía más segura en ella, y que tenemos que confiar en la palabra. Lo que Dios tenía que hablar lo dijo en su tiempo, y hoy nos toca obedecer su palabra. Deje de seguir a los autos llamados profetas y empiece a seguir a Jesús y a obedecer su palabra. Dios te bendiga. Soy Luis Román.